Hola, soy David de Cooking with David 10 y hoy os voy a enseñar a preparar estas deliciosas, cremosas y crujientes croquetas de pollo con jamón que quitan el sentido. No te conformarás con comer solo una, están deliciosas. Así que ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Vamos a coger una cazuela grande, una olla, acero inoxidable, la vamos a llevar al fuego medio, alto y le vamos a echar una generosa ración de aceite de oliva. Bueno, ya hemos separado el hueso y lo vamos a reservar con la piel porque va a ser parte del caldo. Y esta lo cortamos en tiras. Ok, al hueso de ternera, la piel y la carcasa del pollo, lo que vamos a hacer es unirle las ramas del puerro para el caldo, ¿vale? No hace falta que uséis todas, con unas pocas, ¿vale? Y esto lo reservamos para el sofrito. Los ajetes tiernos, igual. Esto los cortamos y se lo unimos para hacer el caldo. Bueno, el pollo que habíamos puesto a freír ya está doradito, lo quitamos del fuego. En el mismo aceite donde hemos frito las pechugas que hemos reservado, vamos a empezar a freír las verduras en la carcasa del pollo, la piel del pollo y el hueso de jamón. Y esto lo vamos a freír por unos 10 minutos, que suelte todo el sabor. Bueno, youtubers, fijaros, la base del sofrito ya está cogiendo su color. Le queda un poquito más. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es cortar el jamón serrano y el pollo que he reservado. Este pollo lo voy a reservar para luego. Os voy a explicar para qué lo voy a hacer. Y lo que vamos a hacer es cortar el pollo y el jamón en trocitos muy pequeños. Bueno, ya estoy cortando lo último del prosciutto y esto se lo incluyo al pollo que tengo cortado. Y esto lo reservo. Mientras el sofrito ya ha soltado todo su sabor. Ahora lo que vamos a hacer es incluir leche entera. Bueno, nuestra leche con el jamón y las verduras siguen cocinando. Llevan 15 minutos. Las voy a tapar y a fuego lento. En una cazuela vamos a poner a fuego muy lento, una cazuela, y vamos a añadir el aceite de oliva y la mantequilla, y vamos a dejar que se derrita. Y lo que vamos a empezar ahora es a cortar el puerro. Ok, el último trozo de puerro ya lo tenemos cortado. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la mantequilla con el aceite, y esto a fuego muy lento porque el puerro se tiene que cristalizar, no se tiene que quemar. Entonces esto va a llevar como unos 15-20 minutos, porque lo vamos a hacer a muy baja temperatura. Bueno, ya tenemos el puerro que ha estado unos 20 minutos. Ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer la crema de las croquetas. Para ello le voy a añadir la harina de trigo. A la harina con el puerro y la mantequilla le añadimos la leche. En este caso se la voy a añadir fría. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajarla para que espese y sea homogénea. Nada, seguimos con la varilla trabajando. ¿Recordáis el pollo y el jamón que troceé? Se lo vamos a unir a la mezcla. Y lo mismo, vamos a trabajarla con la varilla, a mezclar todos los ingredientes. Bueno, en un bol con un escurridor, ¿os acordáis del caldo con la leche? Lo que tenemos que hacer, esto tiene que ser exactamente 600 mililitros o 600 gramos. Por eso lo he puesto en una báscula. Bueno, aquí tenemos toda la leche con el sabor. Le he puesto la que me faltaba hasta completar los 600. ¿Y os acordáis del pollo que teníamos? Pues lo machacamos, lo juntamos con la leche y lo trituramos. Esta es la leche con todo el sabor, con el pollo que guardé triturado, y lo que vamos a hacer es añadírselo a la crema que tenemos para las croquetas. Y esto lo único que tenemos que hacer
es trabajarla hasta conseguir una pasta o una crema uniforme, ¿de acuerdo? A fuego medio bajo. Bueno, fijaros, esta es la textura que tiene que tener. Ya la he corregido de sal. Ahora lo que vamos a hacer es llevarla a una bandeja de horno. El horno lo tengo precalentando al máximo por 420 grados Fahrenheit. Bueno, así es como queda después de 24 horas reposando en el frigo. Lo metí en el horno 10 minutos a tope, lo dejé en una superficie fría. Cuando estaba frío lo metí en el frigo y así es como ha quedado. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajarlas, hacer tamaño de las croquetas. Tengo aquí el huevo batido y el panko. Bueno, ya esta va a ser la última croqueta. Os recuerdo, mirad, aplastar un poquito y girarla. Aplastar y girarla. La dejamos en el huevo. La mojamos bien en el huevo. La pasamos el panko. La aplastamos un poquito. La damos fuerte. Y la incorporamos a todas las que tenemos. Fijaros los que han salido con 1 litro de leche. Ahora lo que voy a poner es una sartén con aceite de girasol o vegetal y las vamos a freír. Y os vais a ver qué deliciosas y crujientes están estas croquetas. Bueno, y estas son las 3 últimas. Apago el fuego y fijaros, vamos a probarlas, ¿verdad, Paca?